¿Qué tal amigos, amigas del periódico digital expectativa.ce? Estamos en el fanpage en Facebook como periódico Expectativa. También nos encuentra en YouTube como periódico Expectativa, la clave de la información. Enseguida vamos a hacer la siguiente entrevista, vamos a desarrollar la entrevista con Alfredo Dávalos, experto en temas de marketing, consultor político y muy conocedor de estas materias de la política, ahora que estamos ya a pocos meses de las elecciones 2021. Alfredo Dávalos, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Jaime, muy buenos días, un saludo hasta la hermosa provincia de Imbabura, hasta Ibarra. Pues un gusto estar con ustedes y compartiendo aquí, pues ya podríamos decir la campaña electoral, ¿no? Porque ya inició la carrera de caballos, ¿no? Esta semana, como tú bien lo sabes y los amigos que nos siguen, pues se culmina el proceso de primarias. Entonces yo creo que hasta el día domingo ya sabremos quiénes son los que al final corren, ¿no? Claro, ¿cómo miras tú el proceso? ¿Consideras que habrá un tema de péndulo electoral que siempre ha sido característico en el país? ¿Gobierna en un régimen de izquierda? ¿Le corresponde ahora uno a derecha o se rompe ahora el esquema preestablecido en años anteriores, Alfredo? Yo creo que se han roto muchos esquemas. Yo creo que desde el 2006 con Rafael Correa, que para mí ha sido un fenómeno de la política, más allá que tiene bastantes detractores, creo que se han roto muchos esquemas de las campañas en el Ecuador. Yo en estos días que he conversado con distintos actores políticos de distintas organizaciones políticas y les he expresado que estos mitos que se han generado en torno a las elecciones ecuatorianas, uno, tú lo señalas, Jaime, este tema de izquierda-derecha, el péndulo, creo que hoy no es tan así. Creo que estos mitos también de candidato Costa-Sierra o Sierra-Costa o Sierra, ¿cómo se llama? Oriente o de alguna otra, me parece que tampoco ya es así. Yo creo que hoy, insisto, vamos a tener primero una elección atípica, porque no sabemos si esta elección va a ser como las anteriores, porque no sabemos cómo será la nueva normalidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también me parece que más allá de las regiones, me parece que hoy va a pesar el género, va a pesar el tema de la juventud. Recordemos, mi estimado Jaime, que el 60% de los electores en Ecuador son jóvenes, van desde los 16 a los 45 años, ¿no? Pero también lo quiero decir con profundo dolor, con profunda pena, que hoy lamentablemente, a pesar de que vamos a tener alrededor de 20 candidatos o más, que eso es una vergüenza, no vamos a tener, y digo con todo el dolor del corazón, no vamos a tener una candidata mujer. Me parece que retrocedimos a la época medieval, retrocedimos a la época de la Inquisición y también habrá muy pocas candidatas a vicepresidentas. Me parece que lamentablemente los partidos políticos siguen desde esa lógica de los dueños de Hacienda, de los gamonales, y eso me parece terrible para la democracia, no solo en Ecuador, en el mundo. Creo que vamos a dar un pésimo mensaje al mundo de que Ecuador sigue en la época medieval. Es decir, que no habrá equidad de género, por lo visto, en estas elecciones, porque hemos visto que ya se ha lanzado Guillermo Lazo con Alfredo Borrero, y también está Luis Gutiérrez con un señor Norero, en fin, no vemos una mujer, solo hay hombres liderando la lista de candidatos también a la Asamblea y también a la presidencia de la República. Alfredo, más allá de eso, ¿crees tú que se repita el fenómeno que ocurrió hace 3 años cuando ganó Lenín Moreno sobre Guillermo Lazo, en donde hubo una final muy disputada, pero claro, hubo muchos candidatos y eso a la postre benefició al candidato oficialista, en este caso a Lenín Moreno? Bueno, ahora habrá muchos más candidatos, mi estimado Jaime. Ahora, insisto, va a ser una vergüenza, porque también eso demuestra la falta de llegar a consensos, de pensar en proyectos a futuro, en proyectos de país, sobre todo construidos con la gente. Eso demuestra que muchos de los candidatos se lanzan por intereses personales, por intereses propios. Viva el ego, viva la megalomanía, o sea, es pensar de que ellos siguen siendo los papás o las mamás de Tarzán, y es todo lo contrario. Entonces, al haber 20 candidatos o 15 o 25, insisto, no te puedo decir porque hoy es impredecible, y como dice nuestro querido amigo y maestro Ral Murphy, que tú lo conocerás, en Ecuador todo puede pasar, y en Ecuador hasta el último minuto se terminan decidiendo las cosas. Pero te digo, con esta lógica, en este escenario de muchos candidatos, habrá una gran dispersión electoral, y tendrá muchas posibilidades
Es más, yo vengo analizando ya en varios medios de comunicación y prestigiosos como el tuyo, que efectivamente el candidato o candidata de Correa, que todavía no lo sabemos, creemos que va a ser Andrés Arauz, pero creemos que el candidato oficial, pues no oficialista, el candidato de la tendencia de Rafael Correa prácticamente tiene un pie en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, claro, te digo, eso es debido a esta polarización, ¿no? Es decir, que está asegurado, diría yo, un cupo a la final, a la segunda vuelta, como tú señalas, sea Alfredo Arauz, digamos, Andrés Arauz, o sea cualquier persona, o pues Marcela Guiñaga, no sé. Pero claro, faltaría el segundo, que puede ser Guillermo Lasso o Álvaro Noboa. ¿Cómo le ves tú esa perspectiva? Yo creo que Guillermo Lasso se desinfló desde hace rato. Yo creo que Guillermo Lasso, yo vengo también diciendo desde hace tiempo que se va a convertir en el nuevo Alvarito, o sea, va a seguirse lanzando y perdiendo campañas. Yo también no estoy tan consciente. Hay mucha gente que me ha dicho que Álvaro Noboa se pretende colar en este espacio que tú lo sabes que hay del outsider. Yo no lo veo así. ¿Y sabes por qué no lo veo así, Jaime? Porque no es un outsider. Es un tipo que ha estado toda la vida en política, esta sería su sexta campaña. Yo incluso digo, debería escribir un libro, cómo perder 6 elecciones seguidas teniendo todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces yo no lo veo así. Yo veo que hay candidatos como el caso del prefecto de Azuay, Yacu Pérez, que podrían realmente ser una sorpresa en estas elecciones. Recordemos lo que pasó en octubre, que los compañeros indígenas quedaron muy bien posicionados. Es una opción muy interesante. Y nuevamente te lo digo, Jaime, recordemos que hoy la elección se va a decidir con los millennials, con los jóvenes. Y Álvaro Noboa no es un candidato, insisto, es de los mismos de siempre, no es un candidato que conecta, y tampoco Guillermo Lasso. En cambio, Yacu Pérez sí. Yacu Pérez hoy desde la prefectura de la Azuay trae temas de una provincia verde, o sea, trae temas muy interesantes que pueden terminar tocando el corazón y las fibras sensibles, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Ojo con Yacu Pérez. Pero en ese tema de los jóvenes que tú señalas, Alfredo, también se marcaría el señor Otto Sonnenholzner, tiene 35 años y claro, está entre los millennials. ¿Puede ser la oportunidad o tiene el gran problema de haber sido parte de este gobierno? A ver, lo están tratando, como tú bien lo señalas, Jaime, de vender como el outsider, ¿no? No lo es tampoco en el sentido que fue parte de este gobierno. O sea, a ver, así como a Lasso, y tú lo sabes, le pesa el tema de ser banquero. En Ecuador, banquero es una palabra totalmente negativa, y peor aún hoy con el COVID, ¿no? Tener a los bancos acechando a los ciudadanos comunes y corrientes, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de bien, para que les paguen, y que estos bancos no les cobran a las grandes empresas, al igual que el gobierno. Entonces, digo, la imagen de banquero es compleja, ¿no? Entonces, también a Otto, esta imagen, o sea, él está acarreando esta imagen negativa del gobierno del presidente Moreno, ¿no? Entonces es como muy difícil. Yo creo que él llega a su techo, insisto, sí puede tener un voto interesante, pero no creo que pase de un 20% de la votación, ¿no? Me parece que tiene su techo, no por él, ¿no? Si las condiciones fueran otras, si él hubiera sido en verdad un outsider que no hubiera pertenecido al gobierno de Moreno, te doy toda la razón, sería una gran posibilidad hoy. Yo he participado en muchas campañas, como tú sabes, tengo 26 años haciendo esto, en México, en Ecuador, en otros países, y nos ha pasado, por ejemplo, que incluso candidatas o candidatos que la imagen del esposo o la esposa es negativa, y fíjate, estoy hablando de un círculo familiar, le terminan pesando la campaña propia. No se diga una imagen de un gobierno que hoy es yo creo que los peores gobiernos que ha tenido Ecuador en los últimos tiempos, ¿no? Ahora analicemos, Alfredo, y en virtud de tu experiencia en temas políticos, en temas de marketing, ¿cómo le ves la candidatura de Abdalá Bucaram, de Lucio Gutiérrez también? ¿Será un salto al vacío, un intento, morir en el intento una vez más del coronel Gutiérrez? Será, mi estimado Jaime, un bazucazo al aire de Gutiérrez, y será también un saludo a la bandera lo de Abdalá Bucaram. A ver, hoy la gente, y tú lo sabes porque vivimos un proceso en el año 2019, ¿no? Que incluso en tu provincia, en tu ciudad, hubo muchas sorpresas, hubo cambios de autoridades, y eso responde ¿a qué? A que el elector contemporáneo, el elector de hoy, está, como dirían en mi tierra, hasta la madre
de los políticos tradicionales. Está desencantado. Y hoy peor con el tema del COVID. O sea, si ya había esa apatía ciudadana, como tú sabes que se vivió en el 2019, yo nunca había vivido una elección tan apática, una elección tan con tanto odio y coraje de los ciudadanos a los políticos. Hoy eso, digo, se ha multiplicado porque durante la pandemia y durante el COVID, tú lo sabes, muchos políticos abusaron de la ciudadanía, se burlaron, les dieron la espalda, hicieron actos de corrupción y hoy esos políticos están huidos en Miami, en otros países, y la gente, te digo, la gente de a pie, la gente común, la pobre gente que tú sabes que hoy transporta productos de la frontera norte hacia Carchi, hoy esa gente por querer vender un tanque de gas o por querer vender algo es terminada y es puesta presa, ¿no? O sea, por ganarse $5, pero en cambio ese político que se ha robado millones de dólares, hoy anda feliz en su auto de $180,000 paseándose por las ciudades del Ecuador, ¿no? Es decir, que ninguna posibilidad para Bucaram, ninguna posibilidad para el coronel, que no tiene quien escriba, y tampoco creo yo para Gustavo Larrea, que fue un poco asesor del actual gobierno, Fernando Valda no se diga, Fernando Villavicencio tampoco. Por allí yo creo que la final está entre los que tú mencionas, Yacu Pérez, Guillermo Lasso y alguien de Correa. Así es, mi estimado Jaime. La más mínima posibilidad, insisto, hoy es un error. O sea, a ver, primero será un error la campaña porque como tú bien lo sabes, y eso sí se repetirá a este escenario del 2017, tendremos esa batalla de correísmo, anticorreísmo, que me parece que es un error, porque el país no solo es correísmo y anticorreísmo, el país va mucho más allá, el país no es verde o azul, el país no es negro ni blanco, el país no es de buenos y malos. Entonces, lamentablemente, primero que vamos a vivir una campaña totalmente sucia, donde se van a dar con todo, y te digo, y qué pena que los actores de oposición o los actores que no comparten con Rafael Correa y con la tendencia correísta, no se unan. Qué pena que no se unan. Pero te digo, en esa lógica, porque Alvarito le va a quitar votos a Lasso y Lasso a Alvarito, en esa lógica yo veo muchas posibilidades, insisto y te vuelvo a repetir, del candidato Yacu Pérez. Me parece que él podría convertirse en una opción que logre, como te decía yo hace rato, acaparar por un lado el voto de los jóvenes, sobre todo con temas y causas, y por otro lado también cohesionar a ese voto anticorreísta, ¿no? Y en una segunda vuelta yo creo que sería de un final impredecible, estaría muy interesante, creo que se va a poner muy bueno, va a ser como final de telenovela mexicana, ¿no? Claro, una final, Yacu Pérez, candidato correísta, sería muy interesante, ¿no? Claro, pero en cambio ya se presentaron hace algunos años, como tú recordarás, Alfredo, un candidato representante del sector indígena, pero claro, no tuvo buenos resultados, tuvo magros resultados. Pero claro, el candidato es diferente, ¿no? Tiene un buen discurso, una buena oratoria, no tiene muchas antipatías, tiene más bien empatías, ¿no? Por allí puede ser, como tú dices, el sector juvenil, el tema de los millennials, pero claro, sin pensar en asuntos de racismo también. Totalmente, a ver, y estoy de acuerdo contigo, Jaime, y con todo el respeto que me merece el pueblo ecuatoriano. Tú sabes, yo soy mexicano, pero tengo 20 años viviendo acá, tengo 2 hijas ecuatorianas, yo amo este país mucho más que muchos ecuatorianos, pero sí, efectivamente, Ecuador sigue siendo un país muy racista. Te digo, hoy lamentablemente nos demuestra que no hemos salido de la época medieval, que seguimos viviendo en el patriarcado, en el tema del machismo, pero sí, te digo, yo creo que cada elección, esto es importante que lo sepan los amigos que nos siguen, cada elección es diferente, aunque estén los mismos actores o lo que tú decías, aunque ya haya habido un candidato indígena, cada elección es diferente. Claro. Y de lo que hacemos nosotros, cada estrategia también es diferente, una estrategia política y una estrategia de comunicación, yo siempre digo que traje hecho a la medida. Entonces, porque fíjate, ahorita, a pesar de que sabemos que no va a participar Rafael Correa, fue magistral lo que hizo esta semana. Puso a todo el Ecuador a tuitear que no quiero que regrese, que métanlo preso, pero también a sus seguidores, ¿no? O sea, generó un tema de esperanza. Entonces, eso hay que entender, o sea, que Rafael Correa sigue siendo una figura totalmente fuerte, y te digo, y hoy hay nuevos actores como el caso de Yacu Pérez y los mismos de siempre, ¿no? Claro, pero vaya o no vaya, en la lista, en la papeleta de Rafael Correa, ellos tienen creo el 25 o 30% de voto duro.
que no sabemos, aparecen al momento de votar, es decir, ahí están, no es que están muertos, es que simplemente se fueron de parranda, ahí están los correístas, pues, Alfredo. Sí, Jaime, yo coincido contigo, yo también desde hace muchos años, cuando todo el mundo lo daba por muerto, yo también utilizaba ese famoso dicho que acabas de mencionar, de que no andaba muerto, andaba de parranda. Mi Sí, atención, claro. y coincido contigo que tiene un 20-25%, o sea, 20, ningún candidato hoy tiene ese gran capital político. O sea, imagínate que tú entres hoy a una elección, seas quien seas Juan Piguave, Rosa María, la doña de la esquina, o sea, hoy te están dando un cheque prácticamente en blanco, o sea, te están dando un cheque por un 25%, o sea, nada despreciable. Eso significa o implica que tú ya tengas prácticamente un pie en la claro, segunda claro. vuelta. Entonces, Y no hay que olvidar, claro, lo que ocurrió en Quito, pues, en Pichincha, ganó Paola Pavón, que nadie pensaba, ganó el señor Yunda, que tampoco nadie pensaba, con bajos porcentajes. Esto debido a la cantidad de candidatos que no se ponen de acuerdo, la dispersión electoral provoca eso, ¿no? totalmente de acuerdo, te digo, la dispersión. Entonces aquí tú tienes una figura que, como bien lo señalabas, no va a ser candidato, pero sigue representando y sigue teniendo fuerza. Recordemos que hay provincias como Manabí, que tú recordarás en el año 2018, incluso en la consulta popular donde se votaba el sí y el no, incluso en esta pregunta de la violación y el tema de las agresiones a los niños, ganó el no con casi el 60%. O sea, te imaginas, la gente no votó por la pregunta, votó a favor de Rafael Correa. Entonces, sigue siendo un fenómeno. Para poderle ganar se requiere estrategia, se requiere investigación. Insisto, creo que esto va mucho más allá del correísmo y el antecorreísmo. Creo que hoy los candidatos tienen que pensar, y te lo vuelvo a repetir nuevamente, en un proyecto de país, de futuro, que sea construido con la gente, con todos los ciudadanos sabidos y por haber, con todos los ciudadanos de a pie, olvidarse los egos personales, las megalomanías, olvidarse que ellos son los dueños de la verdad y de la razón. Y este proyecto tiene que pensar, te digo, en el Ecuador de los próximos 30 años. A ver, tú y yo lo sabemos, el país que hoy le va a quedar al próximo presidente, híjole. Yo el otro día conversaba con el prefecto Jurado, ¿no? Como tú sabes, yo trabajo con él desde hace muchos años, hemos ganado varias elecciones, y Claro. yo le decía, oye, Seguidas, Pablito, ¿no? le digo, Pablito, ¿por qué no te animas? Le digo, mi esposa y mi hija te mandan decir que te animes. ¿Sabes qué me dijo? Dice, ni loco. Le digo, o sea, esto es complejísimo el escenario. O sea, realmente necesitas a alguien que primero se aguante todos los problemas. Tú sabes, por ejemplo, en el tema de los GATS, yo que te digo, estoy muy de cerca con él. O sea, hoy a través de todo lo que les debe el gobierno nacional a los gobiernos provinciales, a los gobiernos locales, a las alcaldías, la devolución de IVAs, o sea, no hay plata, no hay plata para construir obras, porque el gobierno, o sea, está quebrado el país. Yo llegué al Ecuador, y te lo cuento, en el año 1999, llegué una semana antes del feriado bancario, o sea, a mí me tocó Ya, vivir el en época de Ecuador crisis, claro. de la crisis, el Ecuador de que mucha gente, como tú bien lo sabes, se fueron a Estados Unidos y España. Oye, pero te digo, comparando toda esta historia que me ha tocado vivir, viví 2 golpes de Estado que yo nunca había vivido en México, o sea, viví la dolarización, o sea, un chorro de cosas que nunca había vivido en México, ¿no? Claro. Erupciones del volcán, y te digo, y esa crisis de 99 no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, Jaime. Lo que estamos viviendo hoy no tiene nombre, o sea, lo que estamos viviendo hoy, a ver, yo coincido y también lo vengo repitiendo, pensemos, para ser muy gráficos, que esto es una olla de presión. Y esta olla de presión tiene hoy varios componentes o varios ingredientes. Tiene por un lado la crisis de salud, la crisis sanitaria, tiene por otro lado la crisis política, la crisis institucional, la corrupción y el abandono del gobierno hacia la gente. O sea, esta vaina no tarda en tronar. Y si truena, yo incluso les he dicho a varios amigos y actores políticos, si truena, mucho ojo, porque esto va a pasar como la película del Guasón, o esta serie, o estas películas gringas que hay, que se llama donde la gente sale a la calle y se manifiesta. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar. Hoy no pasa eso, y tú y yo lo sabemos, porque estamos un poco enclaustrados, estamos en esta nueva normalidad. Claro, Hoy no hay la claro. posibilidad de salir a manifestarse. Lo que pasó en octubre, recordaremos. El tema de octubre también nunca lo había vivido Ecuador. Estos 12 días, ¿no? Tan terribles, es esta historia negativa, esta historia negra, esta historia llena de racismo, esta historia llena de violencia, llena de división. O sea, creo que esas heridas hoy no sanan, ¿no?
Entonces, en verdad, el país que le toca al próximo presidente, te digo, qué pena que no sea presidenta, pero el país que le toca es realmente muy jodido el tema, ¿no? Alfredo, aprovechando que tú eres de origen mexicano, ¿cómo le ves tú al gobierno de Manuel López Obrador? ¿Crees tú que en verdad esté cumpliendo sus ofertas de campaña como un hombre de izquierda? Yo creo que, a ver, ha basado mucho sus propuestas y su proyecto político en el ejemplo de Ecuador. O sea, se ha basado, prácticamente ha querido copiar a calza. A veces se habla que el tema de Maduro no es cierto. Rafael Correa fue un referente y si te fijas, creo que nunca aprovechó, cuando murió el coronel Chávez, nunca aprovechó el haberse erguido como el gran líder de la izquierda. Entonces, muchas de esas cosas se han copiado, ¿no? Me parece que genera muchas cortinas de humo. Me parece que con este tema del COVID, al igual que Trump y otros líderes en el mundo, no creyeron mucho, ¿no? No creyeron, no incitaba a la ciudadanía el uso de o sea, no ponían el ejemplo. Mi abuelita siempre decía hay que pregonar con el ejemplo y eso significa que los líderes políticos hagan eso. Pero te digo, me parece que genera muchas cortinas de humo. Pero ojo, Jaime, sí te lo quiero decir, más allá del tema negativo, sigue siendo un líder con una gran popularidad. O sea, México está muy polarizado y muy dividido, pero hoy el 50% de los mexicanos siguen creyendo en nuestro presidente, ¿no? ¿Y por qué en tu país, Alfredo, por qué hay solo dos tendencias? Aquí hay 20 partidos, allá el PRI y otro más, ¿no? Es una especie de estabilidad entre dos monopolios, entre dos partidos, como en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Bueno, hay más, de hecho, ¿no? Sí, pero efectivamente, Jaime, no hay tantos. A ver, pero México, a diferencia de Ecuador, México es un país muy institucional. O sea, México cree mucho en sus instituciones, ¿no? Y te lo pongo entre comillas. Como en Estados Unidos, ¿no? Claro. En menor versión latinoamericana, ¿no? No somos tan rígidos y tan creyentes, digo, como los gringos. Pero a diferencia de otros países latinoamericanos, como el caso de Ecuador, México en verdad, es muy institucional. Y por otro lado, lo que yo te decía, o sea, nosotros pues no hemos tenido golpes de Estado desde la Revolución Mexicana. Ustedes, acuérdense. De todo eso, ¿no? Claro, de Álvaro Obregón, del fundador del PRI, Plutarco Elías Calles. Y en cambio ustedes, acuérdate, ustedes tuvieron 10 presidentes en 10 años. O sea, para ustedes cambiar de presidente era como cambiar de chones. O sea, cambiaban presidente en calzoncillos, ¿no? Como dirían en mi tierra. A ver, yo me acuerdo, y cuando cayó Maguad, acuérdate que encabezó Lucio y Antonio Vargas todo el tema, y triunvirato que hubo ahí, ¿no? Y recuerda que tres presidentes en una noche que había. Claro, hubo un triunvirato, que ni siquiera fue Gutiérrez, y por eso es que después fue presidente, porque, ¿te acuerdas? El general Mendoza dijo, no, a mí me toca, porque yo soy general. Entonces, claro, o sea, eso, por ejemplo, no pasa en México, te digo, tenemos años que no hay golpes de Estado, tenemos años que no hay dictadura, entre comillas, porque tú sabes, el PRI fue una dictadura de partido. De hecho, estamos en los récords Guinness como el único país en el mundo, fíjate, ni Cuba, que ha tenido más de 75 años a un mismo partido. Pero además te digo, el PRI es un fenómeno, Jaime. O sea, si tú analizas el PRI es un partido sin ideología. Fíjate, en la época de López Portillo en los 80s, nacionalizó la banca. Escucha esto. O sea, mi papá, por ejemplo, era gerente de banca privada y le tocó ser después gerente de una banca estatal. Después, con Carlos Salinas de Gortari, tú recordarás, nos fuimos al libre comercio, o sea, nos fuimos al neoliberalismo. Entonces el PRI, desde Lázaro Cárdenas, un candidato muy de izquierda, papá de Cuauhtémoc Cárdenas, que le hicieron fraude en el año 88, digo, hemos pasado de un PRI de izquierda, un PRI neoliberal, un PRI, es más, te cuento una anécdota para que veas lo buenísimo de la historia. Nuestros países, yo siempre digo, son como Macondo y totalmente surrealistas. La Unión Soviética, escucha, cuando había la Guerra Fría, la Unión Soviética mandaba a los funcionarios soviéticos a capacitarse con el PRI, porque sabían la típica viveza criolla y las mañas. O sea, no había como la gente del PRI. Entonces, imagínate, la Unión Soviética mandaba a... ¿no? Pero claro, existen unas narconovelas mexicanas en donde se visualiza la imagen del presidente, de corrupción, en fin, incluso de que envían a matar. Todo eso, claro, es ficción, pero no sé si la ficción tenga mucho que ver con la realidad. Mucho que ver con la realidad. De hecho, acuérdate, tuvimos un presidente que tenía una esposa de telenovela, Peña Nieto, la Gaviota. Claro, y se separaron también ya.
se separaron, o sea, ahí te das cuenta que fue todo fabricado, fue gobernador del Estado de México, uno de los estados con mayor deportación, y yo siempre dije que Peña Nieto fue posible porque México es una telenovela, ¿no? Entonces, ahí tienes toda la razón lo que analizas, ¿no? Y este país ha recibido a ecuatorianos, Gabriel Rivadeneira, están por allí Ricardo Patiño. ¿Por qué van allá? Por el tema de izquierda, ¿no? Claro, y lo que te cuento, siguen siendo hoy un referente. O sea, yo el otro día te cuento una anécdota. Un amigo consultor que ha trabajado mucho aquí en Ecuador, me decía el otro día, en una reunión justo de Morena, del partido del presidente Obrador, dice, de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Deberíamos de consultarle a Gabriela. Y él les dice, ¿cuál Gabriela? Y no le pasaba por la mente, digo, él la conoce muy de cerca, y ha sido Gabriela Rivadeneira, o sea, imagínate, siguen siendo un referente ideológico en mi país, ¿no? Imbabureña, ¿no? O tabaleña, para recordar. Así es. Alfredo, 3 inquietudes finales para este diálogo interesante, y claro, reiterándote que ya en plano personal admiro mucho a los cantantes mexicanos, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, venezolano radicado en México, César Costa, Angélica María, Emanuel, José, que murió hace poco, en fin, todos unos ídolos del ambiente mexicano, Juan Gabriel, que ya se fue, en fin, un país realmente potente en el tema musical. ¿Cómo ves tú ya en el plano local? ¿Crees que hay 4 asambleístas, 4 cupos en Imbabura para el Congreso? ¿Llevarán los mismos 3 que sacó la Revolución Ciudadana hace 3 años, o habrá un cambio, o se repite lo mismo que tú analizabas, el tema del correísmo? No, yo creo que no. A ver, yo creo que además hoy cambia el método de asignación de escaños. Acuérdate que hoy cambió el de Hunt por Webster. Y entonces no creo que la realidad se repita. Yo creo que hoy va a haber mucha dispersión. Yo creo que hoy van a entrar a lo mejor 3 o 4 de distintas opciones, porque digo, así va a ser la polarización. Van a repartir, ya. Sí, pero creo que aquellos candidatos que tienen candidato presidencial fuerte, como el caso de la Ciudadana, como el tema de Yacu, que decía, a lo mejor Lazo, tiene posibilidades de meter por ahí, por lo menos entre los 4, de meter uno cada uno, ¿no? Y te digo, de ahí pasará mucho el tema de quién logra, o sea, a ver, se genera una especie de efecto dominó. Entonces también ahí es bien interesante quién al final logra, puedes meter a lo mejor a 2, ¿no? O sea, pero creo que hoy va a ser diferente, te digo, creo que hoy tenemos nuevas reglas, creo que la campaña va a ser atípica, creo que nos tenemos que olvidar ya de los meetings, de las caravanas, de las todo va a ser digital ahora, ¿no? Todo va a ser digital, el 80% va a ser digital, que se vayan olvidando de echarse los chupifruts, que se vayan olvidando, vamos a tener que hacer reuniones virtuales, meetings virtuales, candidatos en holograma que ya se han hecho en otros países, o sea, va a ser una nueva realidad, ¿no? Álvaro Castillo, ¿crees tú que tenga oportunidad de llegar a una curul, el ex gobernador, ex alcalde de Ibarra? A ver, yo creo que tiene posibilidades, porque, bueno, como tú sabes, a ver, la elección pasada, la alcaldía de Ibarra estuvo muy dividida, o sea, había un voto duro, él también tenía su voto duro, tú sabes, al final terminó perdiendo por 300 votos, creo que ha hecho un buen papel como gobernador, y creo que, bueno, Avanza, pues sigue siendo la primera fuerza política en Imbabura. De hecho, con Pablo Jurado al frente de la prefectura, me parece que sigue teniendo ahí un espacio interesante, ¿no? Que, insisto, va a ser una campaña muy compleja, no la tiene fácil tampoco, ¿no? Va a ser una campaña muy compleja, donde lo que yo te decía, creo que se van a pelear, capaz que entran 4 distintas opciones, o entran 3 y 1, o 2 y 2, o sea, va a ser una campaña compleja, muy peleada, ¿no? Finalmente, Alfredo, el tema de la pandemia, de la corrupción que se denunció en estos días, va a patear el tablero electoral. Totalmente, lo que yo te decía, ha agravado mucho más la percepción existente de los ciudadanos hacia los políticos. Hoy el ciudadano común y corriente no quiere saber nada de los políticos, pero ojo, Jaime, y esto también me parece importante para que analicemos. Yo he conversado con algunos actores políticos, precandidatos a la presidencia, y me han dicho, mi bandera de lucha va a ser la bandera de la corrupción. Ojo, no creo
que sea una bandera poderosa hoy, no porque a la gente no le preocupe o no le moleste, le indigna, pero ¿sabes por qué no va a ser decidor? Porque primero existe la impunidad, a la gente le cabrea mucho más el tema de la impunidad, ¿no? Porque dice, bueno, les meten presos, pero no pasa nada, nadie recupera esa plata, o sea, se van más de 2,000 millones en actos de corrupción, pero te digo, me parece que hoy hay algo más grave y eso tienen que entender los actores políticos en el próximo proceso. Hoy el tema de la reactivación económica, cómo reactivar turísticamente a las provincias, o sea, el tema del empleo, y hay algo mucho más grave, esta economía de familia, ¿no? Hoy hay gente, como tú bien lo sabes, que ha sido despedida del gobierno, hay gente que no cuenta con empleo, tenemos millones de ecuatorianos en el empleo informal, hoy la gente no tiene para pagar sus deudas, lo que te decía hace rato, los bancos correteando peor que la Inquisición, o sea, hoy el ciudadano común le quita el sueño no la corrupción, le quita el sueño no tener plata para comer, no tener plata para vivir, para el día a día, ¿qué hacer para que mi negocio no quiebre? Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota personal, abrí mi taquería en Quito en febrero, me tocó en marzo cerrarla, hoy estoy luchando para no quebrar, mi estimado Jaime, y te digo, mi realidad es mínima, o sea, porque es hobby, ¿no? Es hobby la taquería, pero te imaginas si claro. En verdad yo viviera de eso, no lo quiero ni pensar porque tengo familia, o sea, debe ser terrible para esos ecuatorianos, te digo que hoy no ven norte, no ven futuro, pero algo que es importante, Jaime, sigue habiendo esperanza. El rato que la esperanza se acabe, y eso es lo que tienen que entender los políticos, la gente sigue creyendo en que pueden venir mejores días, pero eso significa que en el próximo proceso electoral los ciudadanos no se pueden volver a equivocar, tienen que valorar muy bien su voto y las autoridades electorales, y qué bueno que, por ejemplo, hoy el Consejo Nacional Electoral, en los distintos cambios de la ley electoral, ya incluye el tema de los debates. Yo vengo desde hace años sosteniendo que debe ser obligación a todos los candidatos a cualquier dignidad que debatan. No puede ser posible que se rehuya del tema de los debates. Todo el mundo tiene que debatir, todo el mundo tiene que poner a consideración de la ciudadanía sus propuestas, que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir entre una u otra opción, porque hay un proyecto de país, hay un proyecto de provincia, hay un proyecto de futuro, de ciudad, de parroquia, etcétera, ¿no? Finalmente, y disculpa la molestia, Alfredo, Correa no va a ser candidato, ¿no? Por el tema de las sentencias del caso Sobornos 2012-2016. En teoría no, pero te digo, como dice Ralph Murphy, en Ecuador todo puede pasar, en teoría no, yo lo veo más, y te lo digo, mi análisis es más una estrategia magistral, es poner en jaque, a ver, mi estimado Jaime, analicemos también esto, un tuit de Donald Trump o de Rafael Correa, y tú sabes, la vida de un tuit a veces es minutos o horas, pero un tuit de Rafael Correa no dura horas, dura días, semanas. O sea, un tuit de Rafael Correa pone en jaque al gobierno nacional, un tuit de Rafael Correa pone a discutir a la opinión pública, un tuit de Rafael Correa hace que se divida mucho más el país. O sea, sigue siendo un fenómeno político, nos guste o no. O sea, sigue siendo un referente, sigue siendo un gran líder, insisto, aunque tenga sus detractores, pero hay que ser objetivos, hay que reconocer. Incluso, a ver, si uno lee Sun Tzu, El arte de la guerra, pues dice, si tú quieres vencer a tu enemigo, piensa como él. Pero sí se le puede vencer, Jaime. Yo en el 2014 y en tu provincia, tú sabes, ganamos la prefectura y ganamos 4 de 6 alcaldías y nadie se imaginaba cómo le ganamos a Diego García a través de la campaña de Pablo Jurado. O sea, le ganamos al correísmo en Imbabura. O sea, entonces sí se puede, se necesita... Es el candidato, es el personaje, la sencillez, el candidato, el carisma de Pablo. La cercanía, o sea, Pablo Jurado, yo siempre lo digo, es un fenómeno político. O sea, primero que es una persona, tú sabes, muy humilde, de cuna humilde, y él lo dice con toda la confianza, y además es alguien que cree mucho en esto de la estrategia, él cree mucho en la investigación, cree mucho en la estrategia, y es totalmente disciplinado, y por eso es que le va bien. Tú sabes, ganamos las golondrinas, hasta vencimos a Correa con las golondrinas, todo el mundo pensaba que era impensable ganar las golondrinas. Cuando yo le contaba a mis amigos consultores, como tú sabes, yo fui expresidente de la Asociación de Latinoamérica de Consultores Políticos, cuando les contaba este caso en otros países a nivel internacional, en las cumbres mundiales, les contaba el caso de las golondrinas, me decía, estás loco, Alfredo, no van a ganar eso. Ganamos las golondrinas, hoy las golondrinas pertenecen a Imbabura,
O sea, Ahora, entonces te digo. Solo le falta la asamblea al Pablo Jurado. Así es. Gracias, Alfredo Dávalos, por tu comparecencia. Gracias a ti, Jaime. Un fuerte abrazo y saludo a los amigos de la hermosa Ciudad Blanca, de la hermosa provincia de Imbabura, que hoy con orgullo también lo gritamos al mundo. Hoy somos Geoparque Mundial, el primer geoparque de Ecuador, uno de los 5 geoparques de América Latina. Entonces, se deberían de sentir orgullosos, ¿no? De ser hoy geoparque justo a través de la UNESCO, ¿no? De esta declaración. Muy amable. Un buen día, Alfredo, y cuídate. Gracias por la entrevista. Bien, Alfredo Dávalos, consultor político, experto en marketing, en Expectativa, a quien agradecemos por esta comparecencia en este periódico digital. Interesantes los comentarios de Alfredo Dávalos. Amigos y amigas, que tengan un buen día, que la pasen bien. Hasta vernos pronto.